Hola amigos, les presento el tema normatividad en el diseño de edificaciones. En el diseño de edificaciones es aplicable esta normativa a la ciudad de Guadalajara en cuanto a las normativas municipales, pero a normativas de espacios arquitectónicos es una base general que puede ser aplicable en cualquier país. Entre las normativas más importantes están los siguientes: CUS, COS y CAS. Son lineamientos urbanísticos que establecen los municipios dentro de un reglamento de zonificación y uso del suelo, conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, la Ley Ambiental del Estado y el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio. Las limitaciones de densidad: toda edificación se debe sujetar al coeficiente de ocupación del suelo COS y el coeficiente de utilización del suelo CUS y CAS, coeficiente de absorción del suelo, indicados en él o los programas de desarrollo urbano emitidos por la autoridad competente. De acuerdo con el Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de Guadalajara, esta reforma fue celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en la Gaceta Municipal. El ICUS es un concepto que aporta como novedad la nueva planeación. Como no está incluido en la normativa y como significaría un exceso en relación a los límites planteados, se resuelve con aportación pecuniaria. Las obligaciones pecuniarias consisten en la obligación de pagar una suma de dinero. El ICUS es un incremento en el coeficiente de utilización del suelo. Es el incremento al factor que, multiplicado por el área total de un predio, determina la máxima superficie edificable. Excluye de su cuantificación las áreas ocupadas por sótano, siempre y cuando no se utilice para espacios habitables. Coeficiente de utilización del suelo, que es el factor multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la superficie edificable dentro del mismo. La superficie edificada bajo rasante como sótano no computarán como CUS, siempre que no se utilicen para espacios habitables. El CUS es el coeficiente de utilización del suelo. Este coeficiente nos ayudará a establecer el total máximo permitido de metros cuadrados construidos. Este coeficiente se expresa en veces. A diferencia del COS, para obtenerlo habrá que multiplicar la superficie de desplante que obtuvimos con el COS por el número de niveles, todo ello entre la superficie total del terreno. De acuerdo con también en lo referente a los mezanines, tapanco o similar, computarán como CUS e ICUS. En el artículo 49, la superficie construida bajo nivel de banqueta no cuantificará como CUS, siempre y cuando se destine a espacios no habitables, como estacionamientos, almacenes, bodegas y cuartos de máquina. En caso de que existan espacios habitables debajo del nivel de banqueta, estos sí cuantificarán. Reforma aprobada el 7 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017. El COS, coeficiente de ocupación del suelo, es el factor multiplicado por el área total de un predio. Determina la máxima superficie de desplante edificable, incluyendo los volados habitables y excluyendo las marquesinas adosadas, con un ancho máximo de 90 centímetros. El ICOS, incremento en el coeficiente de ocupación del suelo, es el incremento al factor que, multiplicado por el área total de un predio, determina la máxima superficie de desplante edificable. El COS, coeficiente de ocupación del suelo, se representa con un porcentaje e indica qué tanta área de nuestro terreno puede construirse, ocupar y qué tanto debe de quedar libre. Al multiplicar este porcentaje en su forma decimal por la superficie total del terreno, obtendremos la superficie de desplante, que no es otra cosa más que el área sobre la cual se desplanta o se apoyan los muros de los espacios cerrados de tu casa. El CAS, coeficiente de absorción del suelo, como su nombre lo indica, es la parte de un predio que debe dejarse libre completamente sin construir con techos, pavimentos, sótanos o cualquier otro material impermeable. Dependiendo del país o ciudad del mundo donde te encuentres, los valores podrían variar, pero siempre es importante consultar la reglamentación de tu ciudad con las autoridades competentes. Una vez que está establecido el COS, solamente habría que restar ese porcentaje de nuestro total de superficie de terreno para obtener el CAS. En los casos de construcciones que hayan sido edificadas con anterioridad a la existencia de normas de control a la urbanización y edificación y rebasen lo permitido en los planes parciales, no se permitirán obras de ampliación sobre la superficie de desplante del predio. Sin embargo, podrá ampliarse en elevación sin alterar su cosa actual, acatando estrictamente su CUS si es que no lo ha rebasado. Cuando dichas construcciones sufran daños o colapsos estructurales y que se requiera obras tendientes a reparar, rehabilitar o reforzar la estructura, no se perderán los derechos adquiridos referente al coeficiente de ocupación de suelo.
Cuando se demuela para realizar una nueva construcción en sustitución de la anterior, ésta deberá respetar las permisibilidades y las normas de control. En este artículo, que es el artículo 50, se especifica la altura. El artículo y desarrollo de proyectos específicos se sujetarán a las siguientes determinaciones en materia de alturas de edificación, coeficientes y restricciones a la edificación. Que esta reforma fue aprobada el 19 de septiembre del 2018 y publicada el 29 de septiembre de 2018. Que la altura máxima permitida para una edificación expresada en algunas de las siguientes formas en metros lineales a partir del nivel de la vía pública o en niveles de construcción sin incluir sótanos. La altura máxima de las edificaciones será la señalada en las normas de control de la urbanización y la edificación de los planes parciales. Cuando la altura máxima sea señalada en metros lineales, esta se medirá a partir de la cota de origen. La cota de origen es un plano horizontal al nivel de la banqueta en el punto medio del lindero frontal del lote. En caso de no existir banqueta, se usará el nivel de la rasante, que es la línea que define la inclinación o pendiente de una calle, camino, terreno u obra en general respecto al plano horizontal de la vialidad al punto medio del lindero del lote. Para el caso de techos inclinados, la altura de estos forma parte de la altura total de la edificación. Si las condiciones del lote imposibilitan la edificación de sótano de estacionamiento bajo rasante, se puede edificar sobre la rasante de la banqueta sin que computen como CUS o ICUS, siempre que la altura de la losa de la primera planta de estacionamiento no sobresalga en más de 1.8 metros. Reforma aprobada el 11 de diciembre del 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017. La altura máxima de entre niveles será de hasta 4.5 metros para vivienda. Para otros usos, la altura del entrepiso será la necesaria para albergar las instalaciones necesarias para el funcionamiento del giro. Los lineamientos generales de control a la urbanización y edificación. Artículo 42. En la zonificación secundaria definida en los planes parciales se determinarán las siguientes normas de control a la urbanización y la edificación. La superficie mínima del predio, que es el frente mínimo del predio, que es la distancia mínima en metros que debe respetar un predio en su colindancia con la vialidad o espacio de acceso a fin de realizar una acción urbanística determinada. El coeficiente de ocupación del suelo, COS, el coeficiente de utilización del suelo, CUS, coeficiente de utilización del suelo incrementado, ICOS, y coeficiente de utilización del suelo incrementado, ICUS. Índice de edificación. El índice de edificación es una norma que le marca al desarrollador el número máximo de unidades de vivienda que puede construir en su proyecto. La restricción frontal, la superficie que debe dejarse libre de construcción dentro de un predio, medida desde la línea del límite con la vía pública hasta su alineamiento por todo el frente del mismo predio. Restricción posterior, restricción lateral, porcentaje jardinado dentro de restricciones, que es el porcentaje que deberá, el porcentaje de la restricción que deberá estar, de la restricción frontal, que deberá estar libre de recubrimientos impermeables y que debe contener vegetación que contribuya al mejoramiento del contexto urbano. Cajones de estacionamiento y altura máxima. La zonificación es la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población. Las zonas que identifiquen sus aprovechamientos predominantes, las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo. La zonificación primaria es la determinación de los aprovechamientos genéricos o utilización general del suelo en las distintas zonas del área, objeto de ordenamiento y regulación prevista en el presente reglamento. Zonificación secundaria es la determinación o utilización particular del suelo y sus aprovechamientos de áreas y predios comprendidos en el subdistrito urbano o objeto de ordenamiento y regulación de este plan parcial, complementándose con sus respectivas normas de control especificadas en las matrices de utilización del suelo. Esta reforma igual fue aprobada el 16 de agosto del 2011. La renovación urbana, la transformación, mejoramiento del suelo, las reservas. La renovación urbana es la transformación, mejoramiento del suelo, y las áreas de reserva urbana o urbanizadas a las que se les estableció en los respectivos planes de desarrollo urbano municipal la posibilidad de recibir los derechos de desarrollo que son transferidos de las áreas generadoras. Las áreas de renovación urbana y las de reserva urbana se dividen en la siguiente zonificación primaria. Habitacional. 1. Habitacional, que se determina con una H, destinadas para la vivienda con las siguientes modalidades: unifamiliar y plurifamiliar. Aprobada en el 11 de diciembre de 2017 y el 20 de diciembre de 2017 fue publicada. Los comercios y servicios, que es la 2,
se identifican con SC, dedicadas al intercambio de mercancías, la satisfacción de las necesidades de los habitantes del centro de población. Industrial con una I, dedicadas a la transformación de materias primas en productos. Equipamiento. Destinadas a proporcionar servicios de bienestar social a la población en predios públicos de acceso controlado según su población objetivo. Espacio abierto, comprende aquellos espacios de acceso no restringido y de propiedad pública que albergan actividades de esparcimiento en plazas, parques, áreas verdes y similares. Restricción por infraestructura RI sujeta a restricciones legales de carácter federal, estatal o municipal por razones de seguridad y funcionamiento. El Ayuntamiento de Guadalajara presentó el pasado 20 de agosto la política pública Rehabilitar la Ciudad, la cual tiene como objetivo impulsar la vivienda económica intraurbana y contribuir al desdoblamiento habitacional de la ciudad para mejorar la calidad de vida de los tapatíos o eh, gente que vive en Guadalajara y hacer efectivo su derecho a la vivienda con la reconfiguración y debido apropiamiento de los espacios públicos en barrios y colonias en una dinámica de orden y responsabilidad. El artículo 48. En los predios clasificados como habitacional unifamiliar solo se permitirá la edificación de una vivienda por predio, salvo que se opte por aplicar el desdoblamiento, que el desdoblamiento habitacional se conoce como la acción de edificación de vivienda nueva en los niveles que la zonificación permita para tal objeto mediante la ampliación del espacio construido a través de la edificación adicional de cuartos, cocinas o baños para albergar a más de una familia en la vivienda original. Tipo de zonificación. Hay varios tipos de zonificación. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, las áreas generales de zonificación primaria y zonificación secundaria, las áreas de renovación urbana, las áreas de renovación de reserva urbana. Dentro de las habitacional está la habitacional 1, la habitacional 1 y la habitacional variable H1, que la superficie mínima del lote en metros cuadrados significa 600, equivale a 600 y el frente mínimo del lote debe tener 20. En la habitacional 2, H2, la superficie mínima del lote en metros cuadrados es de 300 y el frente mínimo del lote debe de ser de 10. La habitacional 3, que se identifica con H3, es la superficie mínima del lote en metros cuadrados es de 120 metros y el frente mínimo del lote debe tener 8. En la habitacional 4, que es la superficie mínima del lote en metros cuadrados es de 90 y el frente mínimo del lote debe de ser de 6. Y la habitacional 5, la superficie mínima del lote en metros cuadrados es de 300 y el frente mínimo del lote es de 12. Esta es aplicable, esta les presento aquí, que se ve la gráfica, cómo vienen dadas en referente a la H4, que corresponde a lo que es la norma de control de la urbanización y edificación, aplicable en la zona H4-U, que es el desdoblamiento, como lo había referido anteriormente, lo que significa para el desdoblamiento habitacional, que la superficie mínima del lote, en este caso sería de 180 metros cuadrados y el frente mínimo del lote debería ser de 8 metros. Este es cuando se aplica con el desdoblamiento habitacional, que es un programa que empezó nuevo el 20 de agosto. Y los coeficientes de utilización, de ocupación y utilización del suelo, el COS en este caso correspondería, que esto es el porcentaje que tiene por cada, de acuerdo a la zona de acuerdo a esta, que pertenece a esta zona habitacional H4, corresponde a 0.8 el COS y el CUS 2.4. El ICOS, que aquí los incrementos aquí dice incrementado con pago por incremento de derechos, que sería el ICOS, que aunque no está señalado ahí, pero sería el ICOS, no aplica, ni el ICUS tampoco aplica. Y la altura máxima de la edificación en este caso sería máxima de 3 niveles. El índice de edificación, que es la superficie del lote entre el número máximo de viviendas por lote, este en cuanto a los metros que tenga un lote, pues ya tiene una normativa de cuántas viviendas pueden aplicarse en ese predio. Y aquí son las restricciones a la edificación en niveles inferiores hasta el primer nivel, las frontales, las laterales, la posterior.
y que las restricciones frontales, laterales, posteriores, así como el porcentaje del frente jardinado y modo de edificación de fincas existentes atenderá a las siguientes características, las actuales en dicha finca y a las particularidades en la zona conforme a lo dispuesto por cada plan parcial. Y las restricciones a la edificación superiores en niveles, bueno, todo esto es lo que presentan pues lo que es para cada tipo de lo que es el equivalente a la zonificación primaria de H, en este caso el H4, es decir, de acuerdo a si es H1, H2, cada una presenta lo que es el valor de de acuerdo a cada concepto se manejan pues los valores. Y que pues aplica, dice, y restricciones a la edificación en niveles superior aplica a partir del cuarto nivel. Pero según en este caso dice que la altura máxima de la edificación debe de nada más contener tres niveles. Aquí como se... Y dice que en el caso de cuarto nivel, pues a eso sí yo creo que ya sería cuestión de lo que determine Pero aquí dice que aplica a partir del cuarto nivel las restricciones de lo que es las restricciones frontales, laterales, posteriores, así como lo que esto ya sería esto prácticamente en las frontales, en lo que es el frente ajardinado y todo eso, pues sería para partir de lo que es la planta en el nivel de la planta baja. Es decir, todo va de acuerdo a las características pues que presente cada normativa. Y aquí les voy a presentar que también en cuestiones de limitaciones de altura, la vivienda unifamiliar y la agrupada en condominios horizontales deben tener un máximo de tres niveles. La vivienda multifamiliar agrupada en condominios verticales debe tener un máximo de cinco niveles, con o sin elevador. En ambos casos, los posibles sótanos y estacionamientos subterráneos quedan excluidos de la adición y suma de niveles permitidos. Corresponde a la autoridad competente normar las alturas máximas permitidas. Las obras de excavación y relleno se permite excavar o nivelar el terreno hasta el nivel de la banqueta, siempre que la altura de los muros de contención no sea mayor de 3.5 metros. En cuanto a separación por sismo, los muros colindantes entre predios vecinos deben de estar separados para una distancia no menor de 5 centímetros ni menor que el desplazamiento horizontal máximo calculado para el nivel que se trate, según el diseño por sismo. Los pasillos de lo que es de servicios entre paramento y paramento, que en este caso sería se hace referencia al paramento como la superficie de un muro, que deben de tener un ancho no menor de 90 centímetros. La separación por iluminación y ventilación, entre edificios por motivos de iluminación y ventilación, debe ser no menor de un tercio de la altura del edificio más alto. La servidumbre, áreas restringidas o limitadas dentro de los pedios que debe de dejarse libre de construcción en beneficio de las necesidades del municipio para prestar los servicios y la infraestructura necesaria. Esta área va determinada de acuerdo a su ubicación, la servidumbre. Los patios de iluminación y ventilación. Lo que es el área mínima de los patios de iluminación y ventilación natural no debe ser menor de 4.41 metros cuadrados con lado mínimo de 2.1 metros. Su cálculo para edificios de 3 o más niveles se debe hacer multiplicando 2.1 metros por un tercio de la altura del paramento. Los patios cubiertos pueden estar techados por cubiertas o domos, ambos transparentes o translúcidos siempre y cuando tengan una transmisión solar mínima del 85% y un área de ventilación en la cubierta no menor al 20% del área del piso del patio de iluminación y ventilación que se trate. Los pisos exteriores dentro del predio de la vivienda se puede pavimentar hasta el 50% del área del terreno, libre de construcción. El piso exterior perimetral de la edificación debe estar como mínimo 5 centímetros más abajo que el nivel de piso terminado interior. Los declives de los pisos exteriores deben drenar hacia el patio y la vía pública, pero nunca hacia la vivienda. Los patios colindantes entre sí o con la vía pública, en los patios colindantes entre sí o con la vía pública por uno o más de sus lados y cuyos muros no excedan de 2.4 metros de altura, se permite la reducción hasta la mitad de la dimensión mínima en los lados perpendiculares a dicha colindancia, pero sin disminuir de a 1.4 su longitud y de 2.94 metros cuadrados la superficie del patio. El acceso mínimo de cocheras. El acceso mínimo de cocheras para cada automóvil debe de ser de 2.4 metros de ancho y 2 metros de alto.
Perfil de fachada. En los elementos de la fachada, cualquier elemento de perfil de fachada de la edificación situado a una altura menor de 2.5 metros sobre el nivel de banqueta, tales como pilastras, marcos y cornisa, pueden sobresalir hacia la vía pública hasta 10 centímetros. Esos mismos elementos situados a una altura mayor pueden sobresalir hasta 20 metros. Perdón, 20 centímetros. Los balcones situados a una altura mayor de 2.5 metros pueden sobresalir del alineamiento hasta 1 metro. Las marquesinas pueden sobresalir del alineamiento hasta 1.5 metros, siempre que en ambos casos dichos elementos no sean habitables y conserven una distancia mínima de los cables aéreos, postes y sus componentes de 1.5 metros. La privacidad: no se permiten voladizos ni elementos de perfil de fachada que se proyectan sobre el predio vecino. No se permiten ventanas colindantes con el predio vecino. Generalidades: los espacios de la vivienda se clasifican en habitables y auxiliares, identificando en ambos casos los básicos y los adicionales. En el código de lo que es el código de edificación que se está basando lo que es en cuanto a las normativas en espacios arquitectónicos, los espacios habitables se definen como espacio habitable el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión y descanso tales como dormir, comer y estar. Los espacios habitables deben contar con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural establecidas en este capítulo o en este inciso que estamos viendo en cuanto a generalidades. Los espacios habitables se dividen en espacios habitables básicos, es decir, recámara, alcoba, estancia y comedor, y espacios habitables adicionales, desayunador, cuarto de servicio, estudio y cuarto de TV. Los baños de todo tipo deben contar con un área de ventana no menor de 0.12 metros cuadrados, la mitad de la cual debe abrirse. La iluminación mediante domos y tragaluces: se permite la iluminación natural por medio de domos o tragaluces en baños, pasillos y escaleras. En estos casos, la superficie del vano libre del domo o tragaluz no debe ser menor del 5% de la superficie del espacio. El domo o tragaluz debe tener una transmisión solar mínima de 85%. Las escaleras de uso común Las escaleras de uso común deben de estar ventiladas en cada nivel hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación, o espacios descubiertos por medio de vanos cuya superficie no debe ser menor del 10% de la planta del cubo de la escalera. El alto y ancho mínimo de vanos. Las generalidades: se entiende por vano a la abertura efectuada en una pared para pasar de un espacio a otro. El vano, dependiendo de los espacios que comunique, pueden tener o no tener puerta. Los altos y anchos establecidos en esta sección son apaño de muros sin los marcos de las puertas. Sobre esta base, los marcos utilizados para las puertas no deben de exceder de 4 centímetros de espesor. En caso contrario, el vano debe aumentarse en proporción del incremento del espesor del marco. El acceso principal. El vano del acceso principal debe ser no menor de 0.9 metros de ancho por 2 metros de alto. Acceso del baño y medio baño. El vano del acceso al baño y al medio baño debe de ser no menor de 0.7 metros de ancho por 1.9 metros de alto. El acceso a los demás espacios: el vano del acceso de los espacios restantes debe ser no menor de 0.8 metros de ancho por 2 metros de alto. El artículo 215, requisitos mínimos de ventilación. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido. El área de aberturas de ventilación no será inferior al 5% del área del local. La funcionalidad de los espacios. En los espacios indispensables, toda vivienda debe tener como mínimo, ya sea en espacios independientes o compartidos, una recámara, un baño completo que cuente con inodoro, lavabo y regadera, y otro espacio en el que se desarrolle el resto de las funciones propias de la vivienda. La relación entre espacios. La relación entre los espacios de una vivienda es factible siempre y cuando no se mezclen ni se afecten las actividades funcionales entre uno y otro. Por ejemplo, el baño no debe ser paso obligado para acceder a otro espacio. La lavandería solamente puede ser paso obligado entre la cocina, la alcoba y el patio de servicio, la cochera y el exterior. La recámara no debe ser paso obligado para acceder a otro local diferente al vestidor, baño o cualquier otro local de servicio adicional destinado.
Para uso exclusivo de quien o quienes pernoctan, exceptuando la vivienda con recámara única, cuando la vivienda tenga más de una recámara, al menos un baño, medio baño, debe ser accesible desde espacios de circulación de la vivienda. Estancia, comedor y cocina pueden constituir un espacio común, pero con funcionalidad claramente definida y separada según las actividades particulares de cada espacio superpuesto. Área mínima de espacio. El área libre mínima por espacio. El área libre por espacio debe corresponder a lo establecido en la tabla 808.1, que las dimensiones libres mínimas para espacios habitables y auxiliares, como se presenta en este caso. Que el espacio, las dimensiones libres mínimas para espacios habitables y auxiliares, les presento la estancia, que el área mínima tiene 7.29 metros cuadrados y lado mínimo 2.70 metros. En metros cuadrados sería la estancia, 7.99 metros cuadrados, no sé si lo mencioné. Espacio habitable comedor, 4.41 metros cuadrados y lado mínimo 2.10 metros. La recámara, 7.29 metros cuadrados, 2.70 lado mínimo, 2.70 metros lado mínimo. La alcoba, 3.60 metros cuadrados, lado mínimo 2 metros. En los espacios auxiliares, lo que es la cocina, 3.30 metros cuadrados, 1.50 metros de lado mínimo. El baño, 2.73 metros cuadrados, 1.30 metros de lado mínimo. El medio baño rectangular, 1.69 metros cuadrados, el área mínima, y 1.30 de lado mínimo. El medio baño alargado, 1.44 metros cuadrados de área mínima y lado mínimo 1.8 metros. La lavandería, 2.56 metros cuadrados de área mínima y lado mínimo 1.60 metros. El patio, 1.96 metros cuadrados y 1.40 metros de lado mínimo. El patio lavandería, 2.66 metros cuadrados y 1.40 metros de lado mínimo. Los espacios superpuestos. Estancia comedor, 12 metros cuadrados de área mínima y lado mínimo 2.70 metros. Y la estancia comedor cocina, 14.60 metros cuadrados y 2.70 de lado mínimo. Más closet, el mínimo es 0.60 por 1.50 metros. Cuando se requiera es el closet mínimo lo que les mencioné. Cuando se requiera de recipientes de gas en el patio o lavandería, la distancia entre la salida del recipiente de gas y cualquier punto de ignición dentro o fuera de la vivienda debe ser de 1.50 metros como mínimo. Siguiendo con las circulaciones mínimas que deben de considerar ustedes, que está en milímetros, para cuatro personas en un espacio, que deben de considerar ustedes de 2.13 metros a 3.05 metros. Es decir, tratándose de personas una tras de la otra, inclusive dos cargando un paquete. Y una sola persona cargando un paquete o llevando, según aquí, un carrito, o 0.61 metros. De una a dos personas, 1.12 metros a 2.36 metros. Es una persona cargando un paraguas, de una a dos personas. Y una sola persona de frente cargando una bandeja, 965 metros. Y una a dos personas, 1.015 metros a 2.11 metros. Cargando dos maletas, una persona de frente, otra persona de frente con una maleta, 0.8 metros. 3 a 4 personas, 1.7 metros a 2.25 metros. Tienen que considerar de 3 a 4 personas de frente. Esas distancias estamos hablando en distancias mínimas. Aquí de 1.2 personas, uno inclusive como doblados los brazos, 1.06, 0.65 metros a 1.37 metros. Dos personas de frente, una doblada de brazos y una con los brazos hacia abajo. Y 1.965 metros, una persona de frente y otra de perfil. Y de punto 535 a punto 76 metros, una persona de frente y una de perfil, punto 33 metros. En cuanto a espacios mínimos, la antropometría. El diseño de espacio debe corresponder con las dimensiones del cuerpo humano. Antropometría y mobiliario, tomando como base la siguiente gráfica. En cuanto a estos estamos hablando igual de espacios mínimos. 2.135 metros a 3.05 metros en cuanto a cuatro personas, una atrás de la otra y dos cargando un paquete. Igual aquí, punto
61 metros. 1.12 metros a 2.36 metros, una cargando un paraguas, otra cargando una bandeja, punto 965 metros, 1.0015 metros a 2.11 metros. Es si esta persona cargando dos maletas. Y aquí en la parte de lo que es la parte inferior, punto 8 metros, una persona cargando una maleta. De 3 a 4 personas, 1.7 metros a 2.25 metros. Tres personas y una inclusive doblado los brazos, que es el área, la distancia que debe de considerarse. Cuando tres personas de frente es así. 1.065 metros a 1.37 metros, una persona doblada de brazo y una de los brazos hacia abajo. Una persona igual con los brazos doblados y una de perfil, punto 965 metros, y punto una persona de frente parada normal, punto 535 a punto 76 metros, y punto 33 metros una persona de perfil. Así como pueden ver, son generalidades en cuanto a espacios de lo que es personas solas o personas al lado de otras. Y estas en dimensiones de estancia, qué dimensiones deben de considerar. Lo mínimo aquí, como pueden ver, ejemplo, aquí lo que es la mesa de centro, punto 915 metros, lo que es la longitud del diámetro de esta mesa, o sea, cuadrada, el ancho, y lo que es la altura, punto 205 en lo que es a punto 456 de lo que es la altura. Ese es en cuanto a la altura de la mesa. Y la aquí punto 61 metros a punto 76 en lo que es distancias de lo que es la silla que debe de, el asiento de lo que es el mueble individual con una persona sentada y a punto 76, es decir, en lo que es el área libre y el área de la persona de frente, cuánto debe de llevar, qué distancia tienes que tener. Y es la distancia para entre una persona para conversación, dice de punto 136 a 2.745, así diferentes dimensiones que tienen que considerar en los espacios. Aquí lo que es en lo que es el acceso a este espacio tiene punto 900, punto 99 a, perdón, 1, sí, punto 99 a 1.145 en metros. Y así diferentes, digo, dimensiones que ustedes tienen que considerar. Este es para 4 a 6 personas en este espacio. Y los siguientes espacios, lo que sería en el área de comer, igual la mesa, lo que es el área de la mesa de punto 76 a 1.22 mínimo, lo que es o ancho o el diámetro, tratándose de mesa redonda. Y lo que es la silla es el ancho, punto 56, y la altura de la silla, punto 43. Y así diferentes dimensiones de lo que es las áreas de circulación, punto 61. Aquí la persona al pararse de la silla, qué área debe de detenerse. Y aquí en esta mesa cuando sacas la silla, ¿qué área debes de considerar? Aquí de punto 51 la persona sentada y punto 815 al sacar la silla, y otro espacio de punto 4 metros para punto 405 metros para lo que es el área cuando sacan la silla y una persona que esté pasando por atrás de esa persona sacar la silla. Sí, así diferentes áreas que ustedes tienen que considerar en lo que es un espacio para lo que es la área de comedor. Y las dimensiones de las cocinas. Aquí en esta área que el mueble de la cocina, lo que es la altura de punto 915, 1.22 entre el área del fregadero y el área de trabajo. Lo que es aquí el ancho del espacio entre el frente del refrigerador al frente del área de la estufa donde está el mueble, es decir, es punto 22 a 1.62, 625, o sea que debe considerarse. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar en cuenta todas estas medidas en cuanto a mobiliario y espacio libre de trabajo en una cocina. Y aquí en el área para discapacitados, como pueden ver aquí también, eso, qué área, que dice preferible dos puertas, un refrigerador de dos puertas. Está aquí lo que es el ancho del mueble de punto 61, la altura.
de 0.79 y así diferentes medidas en cuanto a qué es mobiliario, circulación y todo eso que deben de ustedes tomar en cuenta. Y bueno, esto es todo por este video y gracias por ver este video, suscribirse y compartir amigos y darle a la campanita para que reciban el video inmediatamente cuando yo lo suba. Y muchas gracias. Les quería precisar la información de que cuando yo les expliqué el cuadro de respecto a la zonificación H4-U de desdoblamiento, en un aspecto que no lo dije correcto, que el índice de edificación IDE equivale a superficie de lote entre IDE, que va a ser igual al número máximo de vivienda por lote, que equivale a 2. Gracias.